Sí, ya hay enlace de transmisión. Compañeros que están desde la cuenta de la comunidad. Bien, abrazos. Todos estamos bien, se ven todos bien.
Buenos días para todos y todas, los periodistas y demás personas que se conectan con nosotros a esta hora. Les pedimos, por favor, a los periodistas apagar sus cámaras y a las víctimas que nos acompañan, encenderlas y cerrar sus micrófonos. Les damos la bienvenida a esta rueda de prensa convocada desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado para tratar el tema de la petición que hacen las víctimas del país al gobierno colombiano para la extradición de Salvatore Mancuso. Esta rueda de prensa ha sido convocada desde las diferentes organizaciones que conforman el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Coordinación Colombia-Europa, Estados Unidos. Rechazamos además la inacción del Estado colombiano que ha permitido la consolidación de un escenario de impunidad devastador que se concretará con la posible deportación a Italia de Salvatore Mancuso el próximo 26 de agosto, dejando así en total impunidad los casos que involucran a cientos de víctimas del paramilitarismo. Queremos recordarles a los periodistas que nos acompañan a esta hora que pueden dejar sus preguntas en el chat del enlace que les enviamos o en los comentarios de esta transmisión. Salvatore Mancuso fue condenado por más de 1.500 crímenes cometidos bajo sus órdenes, pero aún no se han sancionado. Además, existen cerca de 75.000 hechos criminales asociados a su comandancia. Recordamos a esta hora que Mancuso fue el jefe de Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia. Además, fue el segundo comandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Asimismo, del Bloque Norte y del Bloque Catatumbo de las AUC, estructura de la cual se desmovilizó el 10 de diciembre de 2004, junto con 1.434 hombres en el municipio de Tibú, norte de Santander. El 27 de marzo, Mancuso quedó en libertad tras cumplir su condena por narcotráfico en Estados Unidos. Y desde entonces, el Estado colombiano ha sido inoperante para pedir su extradición al país, a que cumpla las sentencias que tienen firme por hechos como masacres, desaparición forzada, homicidios, entre otros, pero además para que aporte a la verdad como reparación a las víctimas. Hoy se encuentran en esta rueda de prensa víctimas de todo el país que hacen su petición al Estado colombiano para que extradite a Salvatore Mancuso a Colombia. Quiero presentar en este momento, en primera instancia, a Rosario Montoya Hoyos, víctima del paramilitarismo en Córdoba. Además es víctima de despojo y desplazamiento forzado. Rosario es también vocera del Móvice. A ella le damos la bienvenida. Rosario. Rosario, debes encender. Sí, buenos días. Bueno, sí, ya, perdón. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Rosario Montoya Hoyos. Yo soy del departamento de Córdoba, una lideresa y una campesina que le tocó venirse al departamento del Atlántico a lidiar con los citadinos. Pero bueno, aquí vamos y desarrollando toda nuestra labor de derechos humanos. El departamento de Córdoba fue uno de los departamentos primeros azotados por la comandancia de Mancuso cuando era parte del bloque de las AUC de Unidas de Córdoba, de las Autodefensas Campesinas de Córdoba. En ese momento nos desempeñábamos como miembros del movimiento político a luchar y trabajábamos con los campesinos, con la NUT, en los municipios y veredas del departamento de Córdoba. Todos mis compañeros fueron vilmente asesinados, exiliados, algunos ya están bajo tierra, fueron asesinados. Comenzamos una labor de podernos juntar para poder seguir con nuestro trabajo de defensa del territorio, pero también para poder salvar la vida y proteger nuestro territorio. Nuestro territorio fue despojado, nuestras parcelas despojadas completamente. Estamos completamente consternados
con la actitud inactiva del gobierno por dejar que siga creciendo la impunidad como víctimas y tener los derechos a la verdad, a la justicia y reparación se vayan, porque el Estado ha sido incompetente en solicitar a tiempo las medidas de extradición hacia Colombia y Mancuso. Mancuso fue liberado hace poco y Colombia no fue capaz de pedir la extradición y la pidió con una orden de extradición vencida. No podemos dejar las víctimas de Estado, de crímenes de Estado, que esto suceda. El país entero tiene que ayudar a coaccionar nuestra solicitud al fiscal general de la Nación, a la Cancillería, para que Mancuso sea extraditado hacia Colombia y pueda presentarse ante los estrados de este país, a presentarse y a pagar las condenas que tiene pendiente. Podemos decir que en este momento él hizo una solicitud a la JEP que fue denegada, pero ahí hay una esperanza para nosotros en la verdad y en la justicia y la no repetición. Él puede solicitar unos recursos de apelación para que vuelva al país. Y uno se pregunta, ¿por qué el Estado no hace eso? Y lo dijimos desde un principio, la extradición de los paramilitares a Estados Unidos va a ser un desastre para la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas en este país. Y preciso, eso sucedió. Y creo que en este momento va a ser muy difícil que el Estado colombiano y la Fiscalía esté interesado, tenga la voluntad de solicitar la extradición de Mancuso. Ellos le temen a la verdad. ¿Qué ocultan? ¿Por qué no lo hacen? Pero aquí estamos las víctimas y vamos a seguir luchando porque eso se dé. No podemos permitir que en este país se siga derramando sangre. No podemos permitir que después de una negociación con los paramilitares aún persista en este país el paramilitarismo, aún se siga masacrando a las comunidades, aún se siga asesinando a defensores de derechos humanos, aún se siga despojando la tierra. No podemos permitir, tenemos que pedir que haya mucha verdad, podemos pedir que Mancuso venga y diga la verdad, tenemos que decir la verdad. Este sistema nuevo sistema integral de verdad, justicia y reparación, debe tener la oportunidad de conocer, debe tener las declaraciones de Mancuso, porque son no solo Mancuso, todas las transnacionales en el departamento de Córdoba. En el departamento de Córdoba exterminaron a todos los campesinos y organizaciones sociales. Los que teníamos tierra la perdimos y nos encontramos lejos de nuestro territorio y algunos de nuestros compañeros exiliados. Entonces, no, la exigencia es a que el Estado pida la extradición de Mancuso a este país. No podemos dejar que lo deporten, no podemos dejar que lo manden a Italia. Es un ciudadano italiano, pues no sé por qué no se fue desde antes de Italia. Necesitamos que venga y después se vaya a Italia. Por lo pronto necesitamos que el fiscal y el gobierno pidan la extradición de Mancuso a este país. Muchas gracias a Rosario por esta participación. Vamos ahora con Rafael Francisco Oviedo Piñeres. Él es víctima de la masacre de Chengue. A quienes se conectan con nosotros a esta hora, les recordamos que estamos en redes sociales con la etiqueta Extraditen a Mancuso. Allí pueden dejar sus mensajes con esta etiqueta. Rafael. Hola. Sí, Rafael, adelante, te escuchamos. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Adelante. Bueno, con relación a lo dicho, pues, yo creo que el señor Mancuso, pues, debe ser penalizado acá en Colombia y no extraditarlo a otro país que no creo que tenga cuentas pendientes con la gente allá.
que tanto daño ha hecho acá en Colombia y en las comunidades de los departamentos de Sur y Córdoba y creo que en todo el país, porque esa era una organización nacional pues que asesinaban a los campesinos y las familias que no tenían nada que ver con el conflicto armado. Entonces pues mucha gente ignorante que vivíamos en las comunidades se desplazaron huyéndole al exterminio de los paramilitares. Entonces pues yo creo que tanto Mancuso como responsables, comandantes de esos frentes de la AUC deben de ser castigados y que la G se ponga los pantalones bien puestos y los condenen acá, que no escuchen al gobierno como defensa de ellos, porque el gobierno está a favor de ellos y no de las víctimas. Y que en los Montes de María pues hubieron muchos casos que esta gente asesinaron a campesinos y a líderes y no están respondiendo por los hechos. Tenemos el caso de Juancho Dique, que fue el que comandó la masacre acá en Chengue y estaba preso en la cárcel del Bosque en Barranquilla. Creo que salió, fue hecho un profesional de la cárcel. Pues creo que es abogado ahora, entonces pues creo que pagó 5 o 6 años de cárcel. En cuanto a eso, pues yo creo que nosotros nos merecemos más respeto como víctimas y que estos bandidos sin vergüenza pues preparen a las víctimas. Hay que 20 años y que no se hayan puesto de acuerdo para reparar a las víctimas del conflicto y de las masacres que hicieron acá en los Montes de María y en todo el país a nivel nacional. Entonces yo creo que se encargó esta gente y les haga pagar condenas máximas para que paguen con todo el respeto de la ley, porque si vamos a castigarlos a 5 o 4 años, a 7 años, que es diciendo la verdad, y ellos no están diciendo la verdad, entonces pues dicen unas cosas que no coinciden con lo que ha sucedido. Entonces pues yo creo que la gente debe ser muy atenta, estar atenta a sus interrogaciones con esos señores. Ellos no están diciendo la verdad de los hechos que causaron. Entonces pues yo creo que para mí pues me gustaría que todos los que estén implicados, los mandos en esa entonces estaban al frente de las Fuerzas Armadas, la policía, estos señores del batallón de Corozal, ya ustedes tienen conocimiento de quiénes son unos comandantes, unos capitanes, coroneles, Quiñones y el comandante de la policía del departamento de Sucre, señor Arango. También yo creo que estos señores también deben de responsabilizarlos y castigarlos, porque tienen la mano metida ahí. Comandante de la policía de San Onofre, que le pasaron por las barbas cuando venían a hacer la masacre acá en Chengue y no hizo ni nada por evitar o perseguirlos. Lo mismo ve la infantería también, cuando creo que lo respaldó cuando llegaron aquí a este pueblo a masacrarlo. Creo que ellos son los que
estaban respaldándolos alrededor del pueblo, pues, para que ellos cometieran sus asesinatos. Lo que pasó acá pues es muy cruel, entonces pues yo creo que deben de ser castigados. También los gobernadores de ese entonces, departamento de Sucre, bueno, no recuerdo el nombre del gobernador en turno, y otros que vivieron ahí también, que son responsables también de todo eso, el señor senador Álvaro García Romero, y su hermano o primo, creo que son, que fue los que financiaron todos estos hechos en el departamento de Sucre y parte de Bolívar y Córdoba. Entonces, pues, yo creo que estos señores deben de pagar y ser castigados, que la gente los castigue, de condena máxima para que respondan por sus hechos atroces que hicieron. Pues, yo creo que, yo no sé si tendré algo más que decir, pues, si no, si alguna cosa, pues me dicen si puedo comentar algo más. De todas maneras, muchas gracias por escucharme, y de acá de Tierra Natal, pues, que pasen muy bien. Ya, hasta luego. Si alguna cosa, pues, yo estaré escuchando. Gracias a Rafael por esta intervención. Les recordamos a quienes se conectan con nosotros a esta hora que estamos en la rueda de prensa convocada por las víctimas del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado para hablar sobre la extradición de Salvatore Mancuso. También queremos recordarles que él ha pedido ser deportado a Italia porque es ciudadano italiano, y estando allí en este país, pues las víctimas de Colombia no podrán pedir que venga a resolver los asuntos jurídicos que tiene pendiente, ya que este país no tiene tratado de extradición con Colombia. Vamos ahora a escuchar a Rodolfo Sepúlveda. Él es víctima de Norte de Santander, sobreviviente de la masacre de Tibú. Adelante, Rodolfo. Muy buenos días para todas y todos. Primero agradecerle por el espacio que nos brinda Moise a las víctimas del conflicto. Mi nombre es Rodolfo Sepúlveda Durán, sobreviviente pues de una de las masacres que hicieron las autodefensas en un sitio denominado Socuabó, vía a la Gabarra, porque ese día el destino de ellos era llegar a la Gabarra, pero desafortunadamente o afortunadamente tuvieron un percance con la insurgencia de las FARC y no alcanzaron a llegar. Ahí en esa masacre mueren 17 personas. ¿Sí? 5 camiones que transportaban, cosa insólita que no se puede, cómo pasan 4 retenes, 3 de la policía y 1 del ejército para entrar al municipio de Tibú. Es preocupante esa situación, y a las 8:45 de la mañana, que yo venía del corregimiento de la Gabarra, caigo precisamente en ese retén. Es una cosa que de ahí nos tuvieron hasta las 5:30 de la tarde. Y el pueblo conocedor de la situación, nadie hizo nada, ni el ejército, ni la policía, nadie. Y ellos mantuvieron ese retén ahí, ajusticiando un poco de gente. Bueno, pasa ese tiempo y nos dan la oportunidad. Ahí se presentó, porque es que aquí tenemos que generar que en el departamento norte de Santander existieron 2 bloques, el bloque Frontera y el bloque Catatumbo. ¿Sí?
El bloque frontera que lo comandaba, creo que Liguano. Y el Catatumbo, pues, Camilo. Ya con sus ramas jerárquicas de ellos, pues ya en la zona de Tibú le perteneció a Mauricio, que era el comandante de esa jurisdicción de Tibú. Y es preocupante porque ya la segunda masacre, la primera masacre la hacen entrando y la segunda masacre la hacen en el municipio de Tibú, donde ajustician 10 personas, creo que en junio o julio. No recuerdo bien esa fecha. Posteriormente, el 6 de abril del 2000, hacen la segunda masacre grande en el municipio de Tibú, donde ajustician 21 personas entre el barrio El Porvenir y La Unión. Ahí matan 21 personas. Como se trata de que las víctimas peleemos nuestros derechos y nuestros deberes como víctimas, es justo de que el gobierno nacional, en cabeza de la fiscalía o no sé a quién le corresponda, hacer la tramitología para que Salvador Mancuso venga a responder por sus hechos en la República de Colombia, porque es que está bien que él sea italiano, pero eso no justifica de que le hagan la burla a las víctimas en Colombia y sobre todo a un país como Colombia, que cualquiera llegue y comete sus hechos y por ser extranjero se vaya por la puerta grande por culpa del Estado, por no diligenciar las cosas bien y dilatar los procesos como los dilataron en esa forma, burlando a todas las víctimas. Aquí en el norte de Santander han ocurrido unas cosas muy increíbles que, mira, que crearon la ley de tierras y eso ha sido para legalizarle los bienes a las autodefensas. Para eso fue creada la ley de tierras, no para favorecer las víctimas del conflicto. Porque si hacemos un censo y le preguntamos a la ley de tierras, ¿cuáles predios han sido entregados a las víctimas del Catatumbo? Muy poco, por ahí unos 4 o 5 predios. ¿Por qué? Porque aquí la ley de tierra se va en todo lo que es de que porque no está focalizado, que no está y esos procesos ya, y mira que ya esa entidad va, rinde a desaparecer y es una burla más que el gobierno colombiano le hizo directamente a las víctimas del conflicto armado. Yo sugeriría que si hay algunas preguntas sobre las masacres y eso, del municipio de Tibú, pues aportaría si hay una segunda ronda mientras le damos paso a los demás compañeros, pero sí estamos de acuerdo de que el gobierno nacional inmediatamente debe pedir en extradición a Salvador Mancuso para que venga y responda por sus hechos. No solamente él como los que me antecedieron anteriormente, sino la responsabilidad, porque es que aquí no se ha aclarado cuáles fueron los terceros que llegaron a financiar a las autodefensas en el municipio de Tibú y sobre todo en el departamento norte de Santander. Yo dejaría hasta por ahí y si hay alguna pregunta, entonces con mucho gusto, pues, si está la capacidad, pues la respondemos. Gracias. Rodolfo, muchísimas gracias por conectarte con nosotros a esta hora y por esa intervención que haces. Queremos saludar en este momento a las personas que se conectan con nosotros y que también a través de la etiqueta Extraditen a Mancuso dejan sus mensajes, pero sobre todo sus exigencias. Saludamos a la campaña Colombia, Berlín, Alemania, colombianos en el exterior que nos han dicho que exigen que los crímenes de Estado no queden en la impunidad por la dignidad de las víctimas y por la verdad. También queremos saludar a las personas en Antioquia que nos han contado y nos dicen que Mancuso tiene una condena de 40 años por los hechos de la masacre del Aro.
Saludamos también a las personas en Cundinamarca, saludamos a las personas en Atlántico, quienes se conectan desde Florida Blanca, Santander, y a todas las víctimas que a esta hora están con nosotros en esta rueda de prensa, pero también a las personas que se han sumado en redes sociales a esta etiqueta Extraditen a Mancuso. Vamos ahora con la intervención de Renata Cabrales Cueto. Ella es víctima de Córdoba, se conecta a esta hora con nosotros desde Suiza. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Renata Cabrales, soy periodista del semanario Voz, hija de René Cabrales, expresidente del sindicato de la Universidad de Córdoba y víctima de Salvatore Mancuso, quien asesinó a mi hija Alejandra Camargo Cabrales en el marco de un atentado terrorista el 10 de junio de 1993 en la ciudad de Montería. Hola, buenas tardes a todas y a todas. Muchas gracias por esta invitación. Creo que es muy importante que se hagan este tipo de acciones para que las víctimas podamos exigir el regreso de Salvatore Mancuso a Colombia a responder por los crímenes que no se han esclarecido. Se supone que él en el marco de Justicia y Paz respondió por unos cuantos crímenes y se le otorgan alrededor de 1.500, pero según Verdad Abierta son 70.000 crímenes los que hay que esclarecer aún. Mi caso hace parte del caso de la Universidad de Córdoba en la cacería de Brujas por los paramilitares, que fue en el marco del comienzo de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, que se tomaron la Universidad de Córdoba y el Departamento de Córdoba para poner gobernadores y directores de la universidad que sean afines al paramilitarismo. Esto sucedió en el año 1993. Mi padre, René Cabrales, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Córdoba, ya había recibido amenazas desde mucho antes por su actividad en el Partido Comunista y por ser miembro de la Unión Patriótica. Ya él había tenido que salir del país un par de veces y luego en los años 90 siguió siendo amenazado por su actividad sindicalista. Él continuó con esta actividad siendo amenazado hasta que en junio 10 de 1993 los paramilitares cumplieron su palabra, especialmente Salvatore Mancuso, en connivencia de las autoridades como era la SIJIN, la policía, los militares. En ese momento actuaban de la mano del paramilitarismo. Nos hicieron un atentado terrorista a toda la familia. Intentaron llevarse a mi padre, dispararon contra todos, pero salió la única víctima de muerte fue mi hija Alejandra Camargo Cabrales, de 2 años y 8 meses de edad. Ese crimen fue reconocido por el Estado. Sin embargo, se demandó directamente a los culpables, esto es a Salvatore Mancuso, quien fue condenado por este crimen en el año 2008. Sin embargo, debido a la Ley de Justicia y Paz, no pagó la condena que debería pagar por este crimen. Se supone que eran 40 años y fue extraditado por narcotráfico. Lo que deseamos, mi familia y yo en este momento, es que se esclarezca esta verdad, que él pague por el crimen y que se supone que él esclareció la verdad en las versiones libres de Justicia y Paz, pero muchas cosas no quedaron claras como deberían ser, porque él siguió diciendo, él pidió perdón por la muerte de mi hija, pero siguió acusando a mi papá de guerrillero, de terrorista, y que él merecía este atentado porque ya mi papá les había hecho un atentado a las cooperativas ganaderas que habían en Córdoba, y esto fue una calumnia y necesitamos que el nombre de mi padre quede en limpio y no que este señor, antes de responder por el crimen, siga enlodando el nombre de mi padre, René Cabrales.
Por el momento exijo al lado de todas las víctimas que Salvatore Mancuso vuelva a Colombia a responder por todos los crímenes que ha cometido y para que dé los nombres de todas las personas, de todos los criminales que actuaron de su mano. Muchas gracias. Bien. Agradecemos a Renata la intervención que hace. Ella se conecta desde Suiza en este momento y por cuestiones de fallas en el internet, no lo pudo, envía este audio, no pudo encender su cámara y envía este audio como intervención en este espacio. Vamos en este momento a escuchar a Eduardo Carreño. Él es abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, quien nos va a explicar y nos va a contar en términos jurídicos qué es lo que lo que tenemos que reclamar. En términos jurídicos, cuál es ese enredo que hay en este momento con la extradición de Salvatore Mancuso. Le doy paso entonces a Eduardo para que nos pueda explicar. Sí, muy buenos días. Un cordial saludo a todas las víctimas que me antecedieron en el uso de la palabra y a todas las víctimas que nos escuchan en esta rueda de prensa. Nosotros hemos acompañado este proceso históricamente y por esa razón creo que lo primero que habría que decir es que el movimiento de víctimas estuvo en desacuerdo con la extradición de los paramilitares a Estados Unidos, por cuanto considerábamos desde esa época que primero se tenían que adelantar todos los trámites en Colombia para que estos criminales respondieran por todos los hechos que habían cometido en el país conjuntamente con la fuerza pública y que esa verdad no se podía entregar a Estados Unidos porque quedaría necesariamente oculta. En segundo lugar, creo que es importante plantear que desde el momento en que Colombia entrega a Estados Unidos a estos paramilitares, existía el compromiso por parte de Estados Unidos de devolver a Colombia o deportar a Colombia o entregarle al país a estos criminales para que respondieran acá por estos crímenes cometidos. Y que el trámite de los procesos que estaban en curso en Colombia, tanto en la jurisdicción especial, Justicia y Paz, el momento, como en la justicia ordinaria, tenían que culminar y se planteaba en términos de celeridad para que esto quedara a descubierto y se conociera realmente la verdad de lo sucedido. Después del transcurso del tiempo, también hay que plantear y recordar que el señor Salvatore Mancuso y otros paramilitares solicitaron a los organismos de derechos humanos y a representantes del Congreso que se les visitara en Estados Unidos para que ellos plantearan las razones por las cuales realmente fueron extraditados. Y dentro de esas conversaciones quedó claro en las manifestaciones de ellos que lo que se da en la extradición es fundamentalmente el proceso de ocultamiento de la verdad y la necesidad de que ellos no dijeran ante las autoridades y ante la opinión pública y sobre todo ante las víctimas qué era lo que había pasado. Es decir, se llevaron esa parte de la verdad. Y por esa razón, muchas de las cosas que ellos han dicho permanecen ocultas. Ese elemento también hay que plantearlo y hay que decirlo. Hoy en día nos encontramos con una situación sorprendente, pues que es absolutamente grave, que también se había planteado. Es decir, en el caso concreto de Salvatore Mancuso, él tiene que responder por 130,000 víctimas más o menos de todos los crímenes que cometió, siendo él jefe de estos grupos y en algunos casos actor directo de los mismos crímenes. Y él reconoció eso públicamente. El problema es que en el trámite que se adelanta aquí en Colombia, en Justicia y Paz, los procesos por los cuales ya ha respondido y se han dictado sentencias son escasos. Bueno, escasos es una forma de decirlo y de explicarlo, pero son aproximadamente 75,000 los casos o los crímenes por los cuales él ya ha respondido, pero faltan los demás. Y en ese trámite
las víctimas tienen todo el derecho a participar en Justicia y Paz. Y eso está pendiente. Y por eso se decía que, de acuerdo con el trámite que tienen estos procesos, es absolutamente demorado. Y probablemente muchas de las víctimas van a fallecer y mucha gente va a fallecer sin que culmine el proceso judicial en Justicia y Paz. Eso me parece que es muy importante que se conozca. Y esa verdad no sale, todavía no se conoce. Ahora, adicionalmente, y eso también hay que plantearlo ya en los trámites aquí internos, hay que aclarar por lo menos varios aspectos. Que estas condenas por los crímenes cometidos en Colombia, que están acumulados en Justicia y Paz, no pueden sobrepasar los 8 años de prisión físicos, y esto no lo ha cumplido en Colombia este señor. Formalmente, él estuvo detenido en Justicia y Paz del 2006 al 2008, fecha en la que fue extraditado. Y en Estados Unidos, hasta donde se conoce públicamente, fue condenado a cerca de 33 años de prisión por narcotráfico, bueno, etcétera, etcétera, en las negociaciones que él hace allá. Y después de 12 años de privación efectiva de la libertad en Estados Unidos, sale en libertad y está en libertad en Estados Unidos. Eso también me parece que debe quedar absolutamente claro. Ahora, ¿qué control en Estados Unidos existe para que él efectivamente sea repatriado al Estado colombiano o deportado al Estado colombiano o que se solicite la extradición de Colombia por parte de Estados Unidos? Ahora, eso también hay que puntualizarlo, porque formalmente hablando, lo que se conoce públicamente es que la Fiscalía dejó pasar todo el tiempo y el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta lograr que salió en libertad. Esta petición se tenía que haber hecho antes de que eso pasara. Y por lo visto, estos mecanismos de control sobre estas solicitudes no existieron. Entonces las peticiones se hacen después de que está en libertad. Entonces ese me parece que es un elemento que también, que son errores ostensibles, pero que hay que corregir, y precisamente por eso se está diciendo. Y aquí lo más contradictorio para el caso que se plantea es que sean organismos de derechos humanos de Estados Unidos, como el de Human Rights Watch, de Vivanco, que solicite a Colombia y ponga a las autoridades de Colombia en alerta para que no permitan que a Salvatore Mancuso se le repatrie a Italia, donde tiene nacionalidad, y allá no hay extradición con Colombia. Entonces, eso me parece que hay que tramitarlo con suma urgencia. Esperemos que esto lo resuelva el Ministerio de Justicia y la Cancillería y la Fiscalía, que tiene que remitir los informes de las órdenes de captura que están vigentes y las condenas que están vigentes, que se supone tienen órdenes de captura. Es decir, en las condenas que aquí se han proferido, la del bloque norte, las del bloque Catatumbo, son sentencias que están ejecutoriadas. Y eso tiene orden de captura. Entonces, uno no entiende cómo la Fiscalía o el Ministerio de Justicia va a decir que esto no existe o que están vencidas las órdenes. Esas se tenían que haber renovado y lo que hay que pedirles es que lo hagan inmediatamente. Y creo que en esto el movimiento de víctimas de crímenes de Estado debe proceder, ya en términos más de lo político, a hacer los comunicados y hacer peticiones formales. Ejemplo, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, al Departamento de Estado, a la rama judicial, a la Fiscalía y a los jueces de Estados Unidos para que ordene la devolución a Colombia de este narcotraficante y jefe paramilitar. Igual, aquí hay que hacerle solicitudes a la JEP, a la Sala de Apelaciones, para que asuma el caso, porque es que creo que cuando se dan en la práctica las confesiones de este tipo de criminales diciendo del año 87 al año 95 yo era un civil que colaboraba con las fuerzas militares, que financiaba las estructuras paramilitares, que financiaba todas estas operaciones y tengo conocimiento de todos estos hechos.
Es decir, fundamentalmente de los empresarios, de los políticos y de los militares que colaboraban con estas estructuras criminales. Y que no se acepte formalmente esta petición, creo que dista mucho de la realidad de lo que se quiere en el proceso, que es que los civiles, en este caso concreto, respondan también por sus crímenes. Creo que esta es una oportunidad en la cual la JEP tendría la oportunidad de escuchar a este señor, no solamente por esos crímenes que él reconoce que va a confesar, sino por todo lo anterior, porque es que creo que esta verdad se nos pierde, y creo que la solicitud en lo fundamental sería esa, a que se tramite directamente como un mecanismo de presión para que Estados Unidos realmente deporte a Colombia y entregue a Colombia a este narcotraficante, como era su compromiso inicial desde el 2008. Le agradecemos a Eduardo su intervención. Vamos en este momento a escuchar la carta que han preparado las víctimas de crímenes de Estado, las víctimas de paramilitarismo, carta que será entregada a la Fiscalía y carta que será entregada a Cancillería. Allí exponen las razones por las cuales hacen la petición para que Salvatore Mancuso sea extraditado a Colombia. Esta carta la va a leer Rosario Montoya, así que damos paso a Rosario para que pueda leerla. Bueno, nuevamente un saludo para todos. En línea con lo que decía el compañero abogado Carreño, el movimiento de víctimas sí ha estado como muy pendiente desde que nos enteramos de las posibilidades de que este señor pueda ser retornado a su país como ciudadano italiano. Pues lo primero que hicimos fue darnos a la tarea de convocarnos vía telefónica, vía virtual, para poder hacer una acción urgente, de tal manera que podamos de una u otra manera incidir fuertemente en que esto no pueda suceder. Para eso preparamos una misiva a la Fiscalía General de la Nación y a la Cancillería de Colombia. Quedamos pendientes para coger las sugerencias que nos hace el doctor Carreño frente a otras peticiones. Para eso, entonces, procedo a leer la carta que estamos para enviar y que fue firmada por miles de víctimas del país, en todas las regiones del país. Y dice: las víctimas que suscriben este documento, integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, rechazamos la inacción del Estado colombiano que ha permitido la consolidación de un escenario de impunidad devastador que se concretará con la posible deportación a Italia de Salvador Mancuso el próximo 26 de agosto, generando una clara evasión a la justicia colombiana y una grave afrenta a las víctimas de paramilitarismo en el país, quienes por décadas hemos exigido verdad, justicia, reparación y no repetición. Salvatore Mancuso fue jefe del Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de las AUC, segundo comandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, asimismo del Bloque Norte y del Bloque Catatumbo de las AUC, estructura desde la cual se desmovilizó el 10 de diciembre de 2004 junto con 1.434 hombres en el municipio de Tibú, norte de Santander. Fue condenado por más de 1.500 crímenes cometidos bajo sus órdenes, pero aún no se han sancionado cerca del 75.000 hechos criminales asociados a su comandancia. Tras su sometimiento al proceso 5 llamado Ley de Justicia y Paz, en cumplimiento de una decisión del 24 de noviembre de 2004, la Sala de Casación Penal fue extraditado el 13 de mayo de 2008 hacia Estados Unidos, Norteamérica, por los delitos de tráfico
de narcotráfico, previa medida de aseguramiento proferida con fines de extradición por el fiscal general de la Nación mediante resolución 23 de septiembre de 2002. Como consecuencia de su extradición, tras 12 años de detención, el ex paramilitar quedó en libertad el pasado 27 de marzo. Las víctimas esperamos que tras su libertad el excomandante paramilitar regresara ante la jurisdicción colombiana. Sin embargo, este anhelo de verdad, de justicia, se ha entorpecido por la inacción del Estado colombiano y sus instituciones. Actualmente, el ex jefe paramilitar tiene 2 solicitudes de extradición vigente según la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz y el Tribunal Superior de Barranquilla, que fueron emitidas el 11 de marzo del 2020 y la primera el 24 de octubre de 2019 por 588 homicidios en personas protegidas, 922 desplazamientos forzados y 44 desapariciones forzadas, entre otros. Medida de aseguramiento que quedó en firme tras el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia el 31 de enero del 2020. La segunda orden de captura fue expedida el 6 de marzo del 2020 por el proceso relacionado con 14 homicidios en personas protegidas, 52 desplazamientos forzados y 19 desapariciones forzadas. El 15 de abril del presente año, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia y de Derecho informaron que Mancuso fue pedido en extradición por solicitud de autoridades judiciales de Justicia y Paz, con el fin de garantizar la consecución de verdad, reparación y no repetición que merecen las víctimas de los delitos que se le atribuyen, entre comillas, siendo miembro activo de las AUC. Sin embargo, el juzgado penal, con función de ejecución de sentencia para la Sala del Tribunal de Justicia y Paz, ordenó cancelar el pedido de extradición hacia Colombia del jefe paramilitar porque la condena a 27 años y 8 meses que se le impuso por el delito de secuestro extorsivo fue objeto de acumulación en el modelo de Justicia y Paz y por lo tanto esa pena ya estaría redimida. Este fallo implica que la orden de captura que estaba vigente en ese delito y que fue prorrogada por el juzgado 18 de ejecución de penas se canceló, porque ese juzgado no tenía la competencia para ello. Con esta decisión, una vez más, fuese deportado a Colombia. Con esta decisión, una vez Mancuso fuese deportado a Colombia, entraría otra orden de captura por el proceso del lavado de activos, delito presuntamente cometido después de su desmovilización. Este caso no fue utilizado por la Fiscalía y no aparece en la solicitud de extradición de Colombia a Estados Unidos. Según informan algunos medios de comunicación, la Fiscalía había renunciado a usarlo en el trámite porque son los mismos hechos con los que Mancuso pide ser admitido en la JEP y esto obliga a que se suspenda cualquier acción en la justicia ordinaria. Cabe recordar que la JEP le cerró sus puertas a Mancuso en primera instancia. Y es que el jefe paramilitar tiene la posibilidad de apelar la decisión ante el Tribunal de Apelaciones, trámite que aún no culmina. En materia de extradición, las víctimas de crímenes de Estado, desde el año 2009 habíamos exigido el cumplimiento de las penas en los Estados Unidos de los jefes paramilitares hubiesen sido devueltos a Colombia para el cumplimiento de sus penas impuestas en ocasión a los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto interno armado y en establecimientos carcelarios y penitenciarios en nuestro país. Hoy vemos que esta exigencia ratifica el temor que en su momento las víctimas veníamos evidenciando en el marco de la implementación de la Ley de Justicia y Paz. La extradición como un instrumento para callar la verdad y garantizar el silenciamiento. Falta mucho por ser revelado. Hasta ahora solo tenemos atisbos de verdad conocida
de verdad jurídica en algunas versiones libres, entre ellas las que revelan las relaciones entre las estructuras paramilitares y proyectos políticos y económicos, defendidos y protegidos desde el Estado, como lo señala Mancuso en su versión libre, rendida en Medellín el 15 de mayo del 2017. El paramilitarismo ha sido orquestado por los gremios económicos, que son los que ponen la plata que favorece los políticos, y el ejército dispara a quien se ponga en contra de esto, sea guerrilla o no sea. El paramilitarismo fue y continúa siendo útil, fortalecimiento e imposición de los intereses económicos y políticos imperantes en este país, como la empresa privada, las transnacionales, el latifundio y el narcotráfico. Según esto, está probado y producto de la aplicación de la política de Estado. Las víctimas de 139 masacres presentadas por Salvador Mancuso, que cobraron la vida de más de 837 personas, entre ellas las víctimas de la masacre de Laro, Antioquia, el 22 de octubre de 1997, La Granja, el 15 de julio de 1996, Chipilín, Sucre, el 4 de diciembre de 1996, Vigiguay, Sucre, 6 de diciembre de 1997, masacre de La Gabarra y Tibú, norte de Santander, en agosto de 1999 y julio de 2000, respectivamente. Masacre de Chengue en enero del 2001. Sabemos que no toda la verdad ha sido contada, y que importantes verdades están siendo negadas a la sociedad. Por ello, con la inacción del Estado colombiano nos preguntamos, ¿qué se pretende ocultar? ¿A qué le temen? ¿Por qué le temen a la verdad? ¿Quién le teme a la verdad? Frente a la negligencia del Estado colombiano para garantizar que Salvador Mancuso regrese a Colombia para cumplir las órdenes de captura que se encuentran en firme en la justicia ordinaria y en adelante las investigaciones pertinentes pertinentes de los aproximadamente 650 procesos en los que ha sido vinculado y los cuales reconocidos 123.000 hechos en justicia, 123.000 hechos en justicia y paz. Las víctimas de crímenes de Estado exigimos a la Fiscalía General de la Nación y a la Cancillería colombiana que agote todas las instancias legales para que Mancuso sea extraditado a Colombia, responda por sus actos en nuestro país. Los crímenes perpetrados por el paramilitarismo ocasionaron intensos sufrimientos a las víctimas, delitos de tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violencia sexual y el hostigamiento y el terror constante y el exterminio perpetuado de manera sistemática y generalizada contra todos los sectores que se oponían al proyecto de control paramilitarismo y a los intereses que regulan, los cuales fueron dirigidos contra población civil, como se constató en Justicia y Paz. Por todo lo anterior, solicitamos respetuosamente, primero, que se exponga, que se diga a las víctimas en general y a la sociedad colombiana cuál es la situación jurídica actual de Salvador Mancuso. Dos, de igual manera, que se expongan las gestiones que han sido realizadas por el gobierno colombiano con el fin de lograr la extradición de Salvador Mancuso y asegurar su comparecencia ante las autoridades judiciales competentes en aras de lograr la satisfacción de los derechos de las víctimas del paramilitarismo en nuestro país. Y tres, que se indique por qué razón se solicitó un trámite de extradición de Salvador Mancuso con una orden judicial vencida. Extraditen a Mancuso ya. Esa es nuestra solicitud urgente de incidencia frente a la Fiscalía y la Cancillería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rosario, por hacer lectura de esta carta que entregarán a la Fiscalía General de la Nación y a la Cancillería. Esta carta ha sido firmada por más de 100 víctimas de paramilitarismo y será entregada a estas entidades como petición de las víctimas a la extradición de Mancuso.
Queremos saludar en este momento al profesor Hugo Paternina. Él se une a esta hora, a esta rueda de prensa, es víctima de paramilitarismo y es una persona que en este momento se encuentra en exilio. A él queremos saludarlo y darle paso a su intervención. Profesor Hugo. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Bueno, primero deseo agradecer a quienes han hecho posible este espacio de reflexión y acción. Porque él nos pone en la senda de no dejar impune lo que el Señor haga muy poco para que él vuelva a Colombia y le indique a las víctimas, le indique al país lo que ha hecho con cientos de miles de personas. Aquí lo han dicho y con bastante solvencia, cuál fue el hilo de muerte que ocasionó no solamente en Córdoba, en el resto del Caribe colombiano y también en la zona del Catatumbo, porque como bien lo han dicho algunos de los personajes que participaron con él y eran súbditos de él dentro de ese reinado de muerte que impuso en Córdoba y en el país, lo han señalado a él como el directo responsable de generar esa colonización armada con gente del departamento de Córdoba en la zona del Catatumbo. Y también sabemos cómo fue que se dio ese proceso de colonización armada en esta parte y en Córdoba y en el resto del país, donde eso contó con la colaboración del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y de la Brigada 11 en su día y de otros organismos del Estado. Y como bien lo han dicho aquí también, con el gremio de ganaderos, que quiero recordar, el señor Rodrigo García Caicedo se preciaba de decir que Mancuso era como su hijo. Y a su vez Mancuso se preciaba de decir que Rodrigo García Caicedo era como su padre, ¿no? Y él era el que lideraba al gremio de ganaderos para que esos crímenes se produjesen con la impunidad que se produjeron. Y ya también por esta vía valdría la pena recordar, para hacer un ejercicio de memoria, de cómo el Meridiano de Córdoba, con William Taboada, Salles Taboada, colaboraba también para crear un régimen de subjetividad y representación donde las víctimas fueran instaladas en el consciente colectivo de la población como que era la nuda vida, como que era el homo sacer, como que eran las víctimas y las vidas que no merecían vivir. Porque quiero recordar aquí también que en su día el Meridiano de Córdoba fue
señalada en una sentencia en el Tribunal de Medellín, en donde se le señala que era algo más o menos parecido a que actuaba como el boletín oficial del paramilitarismo. Dicho esto, a lo que nos enfrentamos en Colombia es a una división criminal del trabajo, y que, como aquí la persona que me precedía del Movice lo ha dicho y con muy buena enjundia, los industriales y empresarios ponían el dinero, el Estado a través de los organismos de seguridad ponían la información sobre las víctimas, y los paramilitares actuaban con perfecta impunidad. Habría que recordar que Funpascor, la pretendida ONG que crearon los hermanos Castaño Gil para disque promover sus proyectos sociales de reforma agraria privada, que ya sabemos que no fue tal, existía a una cuadra de la casa de Rodrigo García Caicedo y al frente del comando de la policía en la calle 29. Creo que no puede ser posible, y tendríamos que acometer todas las acciones colectivas habidas y por haber para que el señor Mancuso no sea extraditado a Italia. Él es italiano porque tiene pasaporte italiano, porque sus ancestros, sus orígenes están allá, pero él no ha hecho vida en Italia, ha hecho vida en Córdoba, donde ha vestido de luto a sus víctimas, es en el Caribe colombiano, es en norte de Santander y es, por tanto, en este país. Ahora él apelará seguramente a su nacionalidad italiana como un mecanismo de protección y de huida frente a las responsabilidades que tiene que acometer aquí por delitos de lesa humanidad y por delitos de guerra. Porque para nadie es un secreto que Mancuso no solamente es un narcotraficante de la peor laya, sino que es un criminal de guerra. Él lo ha dicho. Y en reiteradas ocasiones ha señalado cómo actuaba en complicidad con el ejército y particularmente con la Brigada 11 para cometer todas sus tropelías. No olvidemos que su almacén Remec era contratista de la gobernación de Córdoba. Incluso en épocas en donde ya se sabía que estaba en sus andanzas criminales. Aquí cabría un capítulo especial, y yo hablo desde mi lugar de víctima, porque él no solamente asesinó a un hermano mío, asesinó a un conjunto importante de personas que hacían parte de mi entorno académico e intelectual. Por ellos también hablo. Y cuando hablo, también hablo desde el locus de enunciación de lo que representan mis antiguos compañeros de la Universidad de Córdoba, en donde Mancuso no solamente impuso a rectores y a familiares, sino que convirtió a la Universidad de Córdoba en un gran anfiteatro con la colaboración de algunos directivos que incluso todavía se encuentran en el seno de la universidad. Y que creo que en aras de la verdad, de la justicia, de la reparación y del principio de no repetición, eso tendría que aclararlo. Porque las versiones que ha dado sobre ciertos hechos siguen siendo insuficientes para el cúmulo de desconocimiento que hay frente a muchos otros casos. Habría que decir que alguna de la información que él ha proporcionado
efectivamente ha servido para esclarecer algunos crímenes, pero no todos. En el caso de la universidad, allí habría que seguir ahondando. En el caso de otras víctimas en Córdoba y en el norte de Santander, igual sucede, pero igual habría que plantear qué fue lo que hizo su amigo Jorge 40 en múltiples zonas del Cesar y el Magdalena. Ellos actuaban de manera cómplice y creo que es necesario que den la información que se requiere sobre el particular. Yo, sin ningún ánimo de odio, porque yo a este señor no lo odio, lo que sí quiero es hacer un ejercicio permanente de memoria como una especie de exaltación y de dignificación a las víctimas de este señor. Yo he dicho incluso que estaría dispuesto a pelearle al Estado el que se le garantice al señor Mancuso la debida protección, y es más, estaría dispuesto a acompañarlo donde fuese a cambio de que este señor contara una a una de las verdades que aún no ha dicho, porque yo no creo en el desquite. Lo que sí creo es en la posibilidad de que las víctimas en Colombia tengan el derecho a la verdad. Y además, queremos recordarle al Estado que el perdón no es del Estado. El perdón lo conceden las víctimas. Aquí es un deber del Estado garantizar el acometimiento de las acciones jurídicas habidas y por haber para garantizar que el señor Mancuso vuelva a Colombia y no sea extraditado a Italia. Porque allá lo que va a hacer es básicamente disfrutar de las riquezas que acumuló durante el periodo en que fungió como paramilitar, porque para muchos de nosotros que nos hemos dedicado a investigar sobre el particular, sabemos que Mancuso entró pobre a las autodefensas y salió convertido en un multimillonario que incluso, a pesar de sus riquezas, no ha logrado compensar ni reparar económicamente a las víctimas. Ya sería bueno que el gobierno por primera vez y el Estado asumiera su verdadera responsabilidad en estos casos. Yo les puedo decir a Colombia con satisfacción que el caso de mi hermano Jaime Bula Espinosa ha sido esclarecido, pero en parte porque ha sido un ejercicio de memoria, un ejercicio de constante investigación y de poner al Estado colombiano contra la pared. No ha sido por colaboración del Estado Profesor Hugo, el que nosotros hayamos conocido la situación de este caso. Y quiero terminar con lo siguiente. Aquí las acciones habría que plantearlas no solamente en la dirección y el Estado en cuanto a impetrarles esos recursos a la Fiscalía, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Justicia, sino también enviar comunicaciones a la Embajada de Italia en Colombia, a los consulados que Italia tenga en el país, enviar esa misma comunicación al gobierno italiano y, cómo no, recordarle al gobierno de los Estados Unidos que si a ellos no les interesa, sino la interdicción y perseguir el fenómeno del narcotráfico, a nosotros nos interesa el conocer la verdad de todo lo que Mancuso sabe por el parque temático del horror en que convirtió a Colombia. Miren, ese ejercicio
Profesor Hugo, le pedimos por favor, en aras de respetar el tiempo, que por favor vaya redondeando sus ideas. Gracias. Insisto que hay que enviar estas comunicaciones también a estos organismos y circular la información entre las víctimas que estamos en el exterior. El Foro Internacional de Víctimas, que se encuentra en distintos lugares del mundo, podría servir también como voz de denuncia para que en cada uno de estos países se denuncie la evasiva del Estado para hacer que Mancuso vuelva nuevamente a Colombia. Agradecemos al profesor Hugo Paternina por esta exposición que nos hace de manera amplia, por estas recomendaciones también que hace en este espacio. Queremos saludar en este momento al Movimiento Sueco por la Reconciliación, SWIFOR, quienes nos han acompañado en todo este trabajo, sobre todo al capítulo Bogotá del MOVICE. Vamos a abrir ahora el espacio de preguntas. Les pedimos a los colegas periodistas que se encuentran a esta hora conectados con nosotros que en el chat de la llamada pueden identificarse con nombre y medio para realizar sus preguntas y consignarlas allí. La primera pregunta la recibimos por parte de Patricia Uribe de Noticias 1. Ella dirige la pregunta a Eduardo Carreño o a cualquiera de las víctimas que quiera responder. Nos dice lo siguiente: la JEP dice que no hay impedimento para extraditar a Mancuso. Sin embargo, la Fiscalía dijo que, abro comillas, el juez primero especializado de Cartagena, que es el competente de solicitar la extradición. ¿Cómo califican la posición de la Fiscalía? La pregunta nos la hace Patricia Uribe de Noticias 1. ¿Cómo calificar la posición que asume en este momento la Fiscalía General de la Nación frente al caso Mancuso? Eduardo. Eduardo, si puedes respondernos, por favor, esta pregunta. Bueno, nos informan que en este momento el doctor Carreño se tuvo que retirar de la rueda de prensa por una diligencia con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Si alguna de las víctimas presentes en esta rueda de prensa quisiera contestar esta pregunta, adelante. Bueno, intentaremos dar respuesta, ¿no? Y la intentaremos dar desde un punto de vista que tiene que ver con la voluntad política de la justicia en este país y de la actitud que viene asumiendo la Fiscalía General de la Nación desde hace unos tiempos para acá. El tema del paramilitarismo ha sido un tema que ha sido muy cuestionado desde la justicia. Y sobre todo ha habido muchos nudos que se atraviesan incluso con el Tribunal de Justicia y Paz anterior, Ley de Justicia y Paz, en donde no se permitió que la justicia ordinaria fuera la que de una u otra manera juzgara a algunos de estos paramilitares. Y tiene que ver con lo que planteábamos desde el inicio y estábamos en contra de que ellos fueran extraditados, porque precisamente
Se trata de acallar la verdad, se trata de no decir realmente todo lo que ha pasado, y eso está conectado con todas las situaciones que actualmente, coyunturalmente, estamos viviendo, todos los ataques que se ha tenido con la JEP. Para nadie es un secreto que Mancuso en este país es una garantía que podríamos decir no es una garantía para los enemigos de la paz, para los enemigos de que en este país no se siga construyendo una paz duradera y completa. Tenerlo aquí significa que pueda decir verdad, que pueda haber un inicio de no repetición. Y en este momento eso es lo que está pasando, son repeticiones de hechos. Entonces ahí hay una complicidad que uno podría decir y tiene que ver con todo lo sucedido frente al tema del paramilitarismo y acallar algunos de ellos. Igual a Mancuso, igual a otros, que no les han querido prestar atención. Y que están dando subversiones, y que los están asesinando en el país, y que tenemos líos con falsos testigos, y ahí lo estamos mirando. Miremoslo y saquemos nuestras conclusiones, porque no sería conveniente que Mancuso o el Estado o la Fiscalía hiciera que regresara al país. Pero hay que lograrlo. Ayuda a la ciudadanía, tenemos que lograr que las víctimas se nos respeten para tener verdad, justicia y no repetición. Es lo que puedo decirle desde un punto de vista político y desde nuestra visión como víctimas. Gracias, Rosario. Si alguna de las víctimas aquí presente quiere responder esta pregunta, ¿alguien más quisiera responder esta pregunta? Vamos a dar entonces lectura a algunos de los comentarios que nos han llegado en esta transmisión. Dice María Victoria Fallon, Mancuso debe venir a decirle la verdad a las víctimas de las masacres de Ituango, cuando reconoció en Justicia y Paz su participación en estos hechos, lo hizo mediante un parte de guerra, de lucha con la guerrilla, y no como lo que fue, una acción en contra de civiles indefensos. Desde el Móvice Caldas nos dicen, exigimos verdad y justicia para las víctimas de paramilitarismo. Nos llega otro comentario también que dice, todos sabemos que ni la Fiscalía ni el Ministerio de Justicia y menos el presidente Duque van a exigir la extradición de Mancuso porque saben que viene a hablar claro y tocará a Álvaro Uribe Vélez. También otra de las preguntas que nos han hecho referente a esto último que menciona este comentario, dice, ¿existe alguna relación con el proceso que Uribe actualmente está cursando y las verdades que Mancuso tiene y puede contar en Colombia a su regreso? Esta es una pregunta que nos dejan en los comentarios. Queremos agradecerles también a todos los que se conectaron con nosotros a esta hora. Queremos agradecer a las víctimas que expusieron aquí sus razones, expusieron por qué estamos pidiendo en este momento que Mancuso sea extraditado a Colombia. Queremos agradecer también a los y las periodistas que se conectaron con nosotros a esta hora. También queremos agradecer a quienes desde diferentes partes del país llegaron a esta rueda de prensa, se conectaron con nosotros. Les decimos a los periodistas que posterior a esta rueda de prensa va a ser entregado el comunicado oficial y será entregada también la carta que es de carácter público, la carta que será entregada ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Cancillería, con la petición que hacen las víctimas hoy en Colombia, y es que extraditen a Mancuso. De esta manera damos entonces por terminada esta rueda de prensa. Agradecemos a quienes se conectaron con nosotros. A los periodistas les estaremos enviando, como lo mencioné, el comunicado de prensa y la carta oficial que entregan las víctimas hoy con esta petición que hacen. Muchas gracias a todos y todas.